Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender cómo calcular la diagonal de un cuadrado, así que vamos a ello. Este problema nos está diciendo que la suma de los lados de un cuadrado, la figura es un cuadrado, y la suma de todos sus lados son 24 centímetros. Cuando nos dice la suma de todos sus lados, realmente nos está diciendo el perímetro. O sea, tenemos el perímetro del cuadrado, que es 24 centímetros. ¿Cuánto mide su diagonal? Con ese único dato nos pide que calculemos la diagonal de dicho cuadrado. ¿Qué es la diagonal? La diagonal es aquel segmento en la que une dos vértices de la figura que no sean consecutivos. Estas esquinitas ya sabemos que son los vértices. Entre vértice y vértice tenemos los lados de la figura, así que la unión de dos vértices que no sean consecutivos ese segmento será la diagonal. Por lo tanto, si observamos aquí, en el cuadrado solo existen dos diagonales, esta desde aquí hasta aquí y otra diagonal desde aquí hasta aquí. Si topamos con una diagonal, si dibujamos esta diagonal, la otra diagonal va a medir exactamente igual. Entonces, cuando nos dice cuánto mide su diagonal, nos está diciendo cuánto mide esta diagonal o cuánto mide la otra diagonal del cuadrado, da igual. Y el único dato es el perímetro. Nosotros sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados del cuadrado. Un cuadrado es una figura plana en la que todos los lados miden igual. Entonces, si la suma es 24, si yo cojo 24 y lo divido entre los lados que tiene el cuadrado, puedo averiguar cuánto mide cada lado. Entonces 24 entre 4, 6 por 4, 24. 6 centímetros, con este dato podemos sacar lo que mide cada lado. 6 centímetros. Este lado de aquí mide igual, 6 centímetros, este también, 6 centímetros y este también. Si yo sumo 6 más 6 más 6 más 6, me sale 24, o lo que es lo mismo, 6 por 4. Hallo lo que mide todos los lados del cuadrado. Entonces, con ese dato ya sabemos lo que mide el lado. Si observamos la diagonal, esto es lo que nos pide que calculemos, la diagonal la desconocemos, no la sabemos, y si lo observamos vemos que el cuadrado se transforma en dos triángulos rectángulos iguales. Si yo separo el triángulo que se forma al trazar la diagonal, observo que es un triángulo rectángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que este ángulo mide 90 grados. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 será la hipotenusa. Esto sería la hipotenusa del triángulo rectángulo y estos lados, que son los que forman el ángulo de 90, serían los catetos. Por lo tanto, si tenemos un triángulo rectángulo, podemos aplicar lo que nosotros llamamos teorema de Pitágoras. ¿Y qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras? Vamos a suponer que esto lo vamos a llamar, la hipotenusa la vamos a llamar A, un cateto lo vamos a llamar B y el otro cateto lo vamos a llamar C. Da igual las letras que pongamos. Pero el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Esto nos está diciendo lo que es el teorema de Pitágoras. Esto es muy importante para hacer este tipo de ejercicio. Si nosotros sabemos los catetos, si lo observamos, este cateto mide 6 centímetros y este cateto mide también 6 centímetros. Aplicando esta fórmula, aplicando este teorema, yo puedo calcular la hipotenusa, o lo que es lo mismo, yo puedo calcular lo que es la diagonal del cuadrado, que es justo lo que nos pide el problema. ¿Cómo lo calculo? Pues la diagonal al cuadrado, vamos a sustituir esta A, que es la hipotenusa, como diagonal. La diagonal al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es igual a 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. Si lo opero, diagonal al cuadrado sería 6 por 6, 36, más 6 por 6, 36.
Acabo sumando y ¿qué es lo que obtengo? 6, 6, 12, me llevo una, 3 y 3, 6, una que me llevo 7, 72. ¿Y cómo puedo calcular la diagonal? Despejando, quitando este cuadrado. Nosotros ya para eliminar el cuadrado es hacerle la raíz del número que tenemos después del igual, 72. La solución es más positiva o negativa, pero como nosotros estamos trabajando longitudes, lo que mide un lado no puede medir negativo. Entonces, la solución, cogemos la positiva. Si hacemos la raíz de 72, aproximadamente sería, si cogemos solamente dos decimales, no es una raíz exacta, entonces tendríamos 8,49. Esto sería aproximadamente la raíz de 72. ¿Y en qué se mide la diagonal? Pues fijaros, si las medidas de longitud son centímetros, la longitud de la diagonal también es centímetros. Esta sería la solución y así es como se calcularía la diagonal de un cuadrado, aplicando el teorema de Pitágoras. Pero ¿qué tendríamos que hacer cuando nos está pidiendo lo contrario? Es decir, nos está diciendo el ejercicio que la diagonal del cuadrado mide 16 centímetros y nos pide cuánto miden los lados. Sabemos la diagonal del cuadrado, pero nos pide la longitud de los lados del cuadrado. Como sabemos que el cuadrado, todos sus lados miden iguales y la diagonal no la está dando, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras otra vez. Porque esto que se forma aquí es un triángulo rectángulo. Y estos lados serían los catetos y la hipotenusa del triángulo rectángulo. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Esto es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. ¿Sabemos la hipotenusa? Sí, son 16. 16 centímetros al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Los catetos los sabemos? No. No sabemos cuánto mide este lado ni cuánto mide este lado. Lo que sí sabemos es que lo que mide este lado es igual que lo que mide este lado. Vamos a suponer, como no lo sabemos, lo vamos a llamar X. Este lado mide X, este lado mide X, este lado de aquí también mide X y este lado de aquí también mide X. O sea, lo mismo los cuatro lados, pero no sabemos cuánto es. Una hipotenusa, un cateto sería al cuadrado, X al cuadrado, más el otro cateto, como tampoco sabemos lo que mide, lo hemos llamado X porque los dos miden igual, al cuadrado. Se nos quedaría el teorema de Pitágoras de esta forma. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Cada cateto, como mide igual, lo hemos llamado X. X al cuadrado más X al cuadrado son 2X al cuadrado. Tenemos aquí una más otra, son 2X al cuadrado. 1 más 1, 2X al cuadrado. 16 al cuadrado, ¿cuánto es? 16 por 16 sería 256. Yo voy buscando el valor, cuánto vale la X. ¿Cómo lo hago? Sigo despejando. X al cuadrado va a ser igual. Como este 2 está multiplicando, va a pasar al otro miembro, o sea, después del igual o antes del igual, haciendo la operación contraria. Si aquí está multiplicando, pasa dividiendo. Se nos quedaría 256 entre 2. Si yo divido 256 entre 2 es 128. ¿Y cómo despejo ese cuadrado? Haciendo la raíz de 128. Tampoco es una raíz exacta, aproximadamente sería 11,31. ¿Y en qué unidad se expresa? Pues fijaros, si la diagonal está expresada en centímetros, las longitudes de los lados también se miden en centímetros. Entonces, cada lado del cuadrado mide 11,31 centímetros. Y así es como se calcularía, gracias al teorema de Pitágoras. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos. Y nos vemos en la siguiente clase.
Hasta luego.